poder observarnos, poder conocernos a través de la meditación y de sentir el cuerpo, sentir las sensaciones, son una parte esencial del aprendizaje astrológico. No podemos entender los ciclos de la naturaleza en desconexión con nuestro cuerpo y solo desde la mente. Entonces, bueno, eso es lo primero que les quisiera compartir sobre la astrología en esa clase. Como que a medida de que uno va estudiando y entendiendo qué es la astrología, tiene que ir de la mano un camino con otras herramientas de autoconocimiento que tienen que ver con esa conexión profunda con el sentir, porque de otra forma se vuelve un mero ejercicio intelectual que está disociado de una parte muy importante de la existencia. Y me gustaría mucho entonces empezar esa introducción a la astrología compartiéndole la pantalla. Espero que me estén escuchando todos bien, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien el audio, fuerte y claro? Súper. Les voy a compartir la pantalla. Les quiero compartir primariamente qué es la astrología. Aquí está. Bueno, la astrología, la que yo practico y enseño también, es un tipo de astrología que se podría decir astrología humanística, es uno de los nombres que tiene, es un enfoque más reciente de la astrología, que está centrado en el interior del ser humano, o sea, de utilizar la astrología holísticamente como herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal, para sacar a la luz lo que no vemos de nosotros mismos por nuestra cuenta solitos, a través de las cartas astrales, que son cartas del cielo, de la posición de los planetas, de los astros, en un momento en el tiempo, podemos conocer las cualidades de ese tiempo, o sea, la energía de ese tiempo. Ya sea del momento en que nacimos, eso sería la carta natal, la carta astral, básica, digamos, para el autoconocimiento, porque cuando nacemos, decidimos como alma, en las encarnaciones venimos decidiendo en qué momento exacto encarnar, aunque sea cesárea, de alguna forma decidimos nacer en un momento preciso y esa cualidad energética, vibracional, que está impregnada a la primera respiración, al nacer, nos marca una primera huella energética de lo que venimos a desarrollar. Siempre la astrología nos habla de un potencial energético. Ya luego lo que se manifiesta depende de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, de las elecciones que vamos tomando en la vida. Entonces, la astrología es una forma de conocernos a través de conocer las cualidades del tiempo y busca por qué nos creamos la vida que vivimos, porque todo lo que vivimos es un reflejo también de nuestra energía y es un reflejo de cómo interacciona nuestra energía con la de los demás, cómo interacciona mi energía con la energía de esta estación del año, con los eventos astrales de este momento, que sabemos que todo está en continuo movimiento y en un continuo cambio. El Sol se va moviendo en la galaxia, la Tierra se va moviendo, los planetas se van moviendo. Entonces, eso es el enfoque principal de ese tipo de astrología. No está muy enfocada en la predicción, sino más en el autoconocimiento. Sí hay una parte de predicción en el sentido que sí se pueden prever los ciclos, o sea, todos sabemos cuándo son los equinoccios, los solsticios, lo podemos prever y sabemos. Si vemos una carta astral, por ejemplo, si yo quiero ver la carta astral del próximo equinoccio que viene este mes, puedo conocer la calidad energética de ese tiempo, de esa estación que se abre. Sin embargo, no está tan enfocada en prever eventos, sino solo más en darnos como una cualidad del tiempo y a nosotros seguiremos entendiendo qué posibilidades hay. Es un poco como el meteo, ¿no? Que te dice, es probable que llueva, pero no es dicho que llueva.
Y es probable que llueva, no significa que te la vas a pasar mal o que te la vas a pasar bien. Eso va a depender de ti, de qué actividades quieras hacer ese día de lluvia, por ejemplo. Entonces, no está tan enfocada como en una previsión fija como era en el pasado, sino más en un enfoque para el desarrollo, como para qué te sirve conocer los ciclos. Y bueno, eso es un poco también otras formas como podemos ver la astrología, podemos verla como un lenguaje de la energía que se expresa a través de arquetipos, que se expresa a través de símbolos, que son los signos zodiacales, que son estaciones del año. Es un puente entre el micro y el macrocosmo. Sabemos que en la naturaleza hay patrones, hay formas que se repiten, así como la espiral que encontramos en un caracol se encuentra también en la espiral de la galaxia, de la Vía Láctea, y así con un montón de patrones, de geometrías, así también hay una correspondencia entre los movimientos más grandes del cosmos y nuestros movimientos interiores. Hay como una armonía, una correspondencia. Entonces la astrología es ese puente que nos permite ver que todo está conectado. Es un estudio de los ciclos, porque la astrología se basa en los ciclos de las estaciones. Se basa en los equinoccios, los solsticios, las cualidades energéticas de cada estación del año, y cada estación es un signo. Son 12 estaciones, en realidad, astrológicamente. Y entonces es una forma de vivir en armonía, recombrando el sentido cíclico de la naturaleza. La naturaleza no es lineal, es cíclica. Es un ciclo de muerte-vida constante, de cualidades que se repiten constantemente, pero en espiral, nunca iguales, pero siempre se repiten. Entonces, al afinarnos nosotros con esos tiempos de la naturaleza, y de esto va un poco lo que le voy a compartir también del calendario lunar, más a ratito podemos vivir en una forma más armónica, más natural, más en sintonía con un ritmo que está menos marcado por las ideas del hombre, sino más marcado por un orden más grande universal. Y entonces se vuelve una experiencia, porque para entenderla hay que participar y vivirla. Si no participamos en los ciclos, si no desarrollamos esa atención hacia nosotros mismos y hacia afuera de lo que pasa, se queda como un mero ejercicio intelectual y no llega hasta lo profundo. No nos va a permitir desarrollarnos o regalarnos todo ese paquete, ¿no? Como de autoayuda, de hacernos sentir como mejor en la vida, que puede ser vivir con la astrología, la vivencia. De hecho, la astrología se desarrolló realmente como calendario. Primariamente los primeros astros obviamente que observaban los antiguos eran el sol y la luna. Observaban cómo, dependiendo, ¿no?, de dónde se encontraban, cómo en ciertas temporadas los días eran más largos, los días eran más cortos, cómo la luna iba cambiando de fase. Pero no solo esos astros, también hay un astro muy visible que es Venus, que en algunas temporadas del año se ve como estrella de la mañana y en otras temporadas del año se ve como estrella del atardecer. Se ve a ojo desnudo Júpiter, se ve Saturno, se ve Marte. Entonces los antiguos empezaron a asociar lo que veían en el cielo con eventos que sucedían en la Tierra. Primariamente, todavía en la prehistoria, por ejemplo, con los ciclos lunares. Podían observar, y con las estaciones, cómo la naturaleza cambiaba de una estación a otra, cómo ciertos animales migraban, se movían según cómo estaba la fase lunar o según la estación del año. Y entonces empezó a haber un registro de la historia que no era solo un registro de cuándo pasó un evento en el tiempo, sino cuándo pasó el evento en el tiempo y qué calidades tenía ese tiempo. Entonces se fue acumulando todo un conocimiento, y de ahí fue que surgieron los signos astrológicos y todo el conocimiento astrológico de la experiencia de la vida y toda esa suma de observaciones, que era también
venía también canalizada no solamente a través de la mera observación del mundo hacia afuera, sino desde prácticas también meditativas e incluso canalizaciones así chamánicas que permitían como ese acceso directo al conocimiento de cuál era la energía, ¿no?, de los astros y de las temporadas del año. Entonces, por eso es que uno de los primeros pasos para aprender astrología y utilizarla en lo cotidiano, de un lado es familiarizarse con el lenguaje astrológico, o sea, qué son esos 12 signos, qué significan, qué son otros elementos que ahorita vamos a ver, como las casas o los planetas que simbolizan, pero del otro lado empezar a seguir un calendario que no es el calendario gregoriano, sino tiene más que ver con el sol, los movimientos del sol y de la luna. De hecho, astrológicamente el año se abriría ahora con el equinoccio de primavera aquí en el hemisferio norte, que es cuando empieza Aries, que es el primer signo del zodíaco. De hecho, muchas personas creen que los signos se llaman, tienen que ver con una constelación astrológica, ¿no? Por ejemplo, el signo de Tauro, pues tiene que ver con cuándo nacimos y estaba la constelación de Tauro. En realidad, ahora esto ya no es cierto, en el sentido de que en un momento en la antigüedad, cuando el Sol iba cruzando cerca de una constelación, coincidía que cuando estaba la temporada de Tauro, estaba esa constelación, ahí en el cielo el Sol estaba cruzando desde nuestro punto de vista esa parte del cielo, pero ahora, como el axis de la Tierra está inclinado, hay un movimiento del axis que se llama precesión de los equinoccios, que hace que ya hay un desfase. Entonces, cuando decimos, el Sol entra a Aries, no es que el Sol está entrando a la constelación de Aries, porque incluso las constelaciones hay unas más grandes, unas más chiquitas. La constelación fue solo una inspiración por el nombre en algún momento de la historia, pero cuando decimos el Sol entra a Aries, nos referimos a la temporada de Aries, que siempre empieza en el equinoccio y siempre dura un cierto periodo de tiempo. Y después siempre llega la temporada Tauro, después siempre llega la temporada Géminis, después llega la temporada Cáncer, que es el solsticio, y así anda moviéndose más en base a los equinoccios y solsticio, que sabemos que son los momentos en que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol, en que también, por ejemplo, en el calendario van a ver que entonces están marcados todos estos equinoccios y todas las entradas del Sol a los signos, y también vamos viendo cómo al principio, ¿no?, para aprender astrología, lo más sencillo es seguir los movimientos de la luna, porque la luna la vemos muy fácilmente, podemos con ese calendario saber cuándo está nueva, cuándo está llena, y así podemos empezar a ver qué pasa en mi vida cuando la luna está nueva, qué puedo hacer en esos días, qué pasa cuando la luna está llena, qué puedo hacer en esos días, y ver cómo me siento al estar un poco más en armonía con esos ritmos. Dicho esto, me gustaría ahora ver cuáles son los elementos básicos de un tema natal, de una carta astral, para que luego también podamos entender mejor lo del calendario. Como les decía, ese gráfico que ven en esta imagen es una carta astral. Déjenme ver que alguien tiene el micrófono prendido, por favor, si pueden apagarlo. Ya, creo que ya lo apagaron. Ahí está. Buenísimo. Entonces, esta es una carta astral de un momento en el tiempo, del 15 de agosto del 86, en Italia puse. Y esta carta representa dónde estaban los planetas en ese momento. Esos símbolos que están en negro aquí adentro, ven que aquí hay también una leyenda, luego les voy a enviar esta presentación, el símbolo del Sol, de la Luna, de Mercurio. Aquí lo pueden ver un poco mejor tal vez. A ver si así se ve mejor. Aquí ven... ¡Ay, no! ¿Qué pasó?
A ver, se cambió la página. Aquí están. Aquí. Entonces estos son los símbolos, son los planetas. También le decimos planetas Sol y Luna, aunque no sabemos que no son planetas. Luego están estos símbolos de colores, que son los 12 signos. Si se fijan, los signos son como 12 rebanadas del círculo. El número 12 es un número muy pues, importante, tanto numerológicamente como por su significado. En la antigüedad desarrollaron una forma también muy práctica para contar el tiempo, a través del número 12. En la mano tenemos así los 4 dedos y cada dedo, estos 4 menos el pulgar, tienen 3 falanges, entonces es muy fácil contar 12, porque si se hace 4 por 3 sale el 12. También dividiendo el círculo en 12 partes, salen muchas figuras de geometría, sale el triángulo, sale el cuadrado, sale el hexágono, y esto lo vamos a ver para quien decida luego tomar el taller más largo. Todo en una clase va a ser sobre la geometría sagrada y la matemática, como matemática, geometría, música y astrología son disciplinas conectadas, son disciplinas hermanas, y nos hablan de cómo es que se mueve la energía en el universo. Y bueno, entonces esas 2 estaciones, que también el 12 es un número dividido, que se puede dividir por 4, que son esas 4 estaciones marcadas por equinoccios y solsticio, son los signos, estos simbolitos de colores, y están de 4 colores porque simbolizan los 4 elementos. Los rojos son los de fuego, los verdes los de tierra, los amarillos son los de aire y los de azules son los signos de agua. Y siempre se alternan. Esos 4 elementos, hay 2 elementos que son de energía masculina, yang, y 2 elementos que son fuego y aire, y 2 elementos que son de energía femenina, la tierra y el agua. Y todo el tiempo en las estaciones se alternan estas 2 energías que todos tenemos adentro. Todos tenemos todas las energías de los 12 signos adentro porque son fuerzas básicas de la vida. Simplemente, si por ejemplo una persona que haya nacido en esa fecha tendría una predisposición a desarrollar más las energías donde estaban los planetas en el momento de su nacimiento. Entonces, por ejemplo, en ese caso, vemos que este es el simbolito de Leo, y ahí está el Sol y Mercurio. Pero luego su luna, por ejemplo, está aquí, tendría la luna en Sagitario, Venus en Libra, Marte en Capricornio. Y como pueden ver, entonces una carta astral es mucho más compleja que solo conocer tu signo. El signo que nosotros decimos, ay, yo soy Virgo. Estamos diciendo en realidad el signo del Sol, pero también tenemos un signo de la Luna, un signo de Venus, un signo de Mercurio, y así, y cada planeta simboliza una parte de nosotros. Entonces empieza a emerger como un cuadro de la personalidad, un cuadro de nuestra energía. Y esas lineítas son los aspectos, son cómo fluyen entre sí esas energías. Y hay un último elemento que en astrología se llaman casas. Tal vez si alguien ya está un poco interesado en astrología, o si hay algún astrólogo ya han de haber oído las casas astrológicas, las casas 5, la casa 7, son esas rebanadas internas de aquí. Entonces ahora le quiero explicar cada uno de esos elementos qué simboliza, pero que sepan que si quieren sacar su carta astral, solo van a necesitar su hora de nacimiento. Eso va a ser muy importante porque todo el sistema de casas, o sea, el ascendente famoso, que es ese punto de aquí del dibujo, esa es la rueda del zodíaco, es como un reloj que se va moviendo todo el tiempo. Entonces el ascendente es como ese punto a oriente que estaba ascendiendo. Ese es un poco ya más avanzado para quien luego quiera seguir y aprender qué es el ascendente, pero para decirle que la hora es fundamental. La hora puede cambiar mucho su carta astral en su como en su totalidad. Entonces pueden ir a este sitio web, yo normalmente uso esto de astro.com,
Y aquí es muy sencillo, se registran y gratuitamente, entrando en horóscopos gratuitos, pueden ir en dibujo de carta ascendente o extensa selección de cartas y poniendo sus datos, el programa les va a calcular esa imagen, como la que les enseñé aquí. Entonces, así para quien quiera tenga la curiosidad después, se la pueden ir sacando en ese sitio web. Y ahora les quiero contar entonces qué son los planetas, qué son los signos. Ay, no, perdón, aquí está. El mapa natal, entonces dijimos que es la carta astral del nacimiento, del momento del nacimiento, y ahí aparecen los planetas y los luminarios, que eran esos símbolos en negro que estaban adentro, y los planetas están divididos en personales, o sea, que hablan de nuestra energía más individual, más de, por ejemplo, son la Luna, el Sol, la de Mercurio, Venus y Marte, de cómo es que yo donde siento seguridad emocional, cómo es mi forma de pensar, mi inteligencia, mi forma de comunicarme, cuáles son mis deseos en las relaciones, mis gustos, cómo hago las cosas. Luego están los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, que hablan más de cómo es que yo interactúo con mi entorno, con la sociedad. Luego están los planetas transpersonales, que son ¿Tienes los tu que han descubierto texto pura? tarde en la historia, que son Urano, Neptuno y Plutón, que hablan ya de energías que mueven más lo colectivo. Así. Transpersonales porque son, Tenemos este, a ver pero si hay otra pueden presentación. activar su micrófono, gracias. Nos hablan de energías más complejas de entender, que mueven más las masas, que hablan, que hablan de la evolución de lo colectivo, que son más generacionales. Y los planetas de las luminarias, o sea, Sol y Luna, son las energías que operan, representan funciones psíquicas en nuestro interior. Por ejemplo, el Sol, la individualización. La Luna podría ser nuestras necesidades emocionales y nuestras emociones, el sentir. Mercurio podría ser el pensar y el comunicar, ¿no? La función que tiene Mercurio en nosotros es la que nos hace comunicar, pensar, aprender, muy ligado a la mente. Y si tuviéramos que describirlo en pocas palabras, usaríamos verbos, ¿no? Como les dije, por ejemplo, Mercurio, comunicar, pensar, Venus, desear, eh, relacionar, Marte, actuar, defender. Y así es como si fueran los actores. Todos tenemos esas funciones, cada ser humano piensa, cada ser humano se relaciona, cada ser humano actúa, pero luego cómo van a actuar todos esos actores finalmente. Van a actuar con las cualidades, con las características que le va a dar el signo donde se encuentra el planeta. Y ahí vienen los 12 signos, que como les decía, están divididos en 4 elementos: fuego, agua, tierra y agua. Fuego, agua, tierra y aire, perdón. Y en 3 modalidades. Para cada elemento, si miran la mano es muy sencilla, hay 3 signos, 1, 2, 3, y cada signo tiene 3 modalidades, 3 formas de expresarse. Cada elemento tiene 3 formas de expresarse. Y indican cómo opera la energía. Entonces, si tuviéramos que usar unas palabras para describir los signos, que son cualidades energéticas, utilizaríamos más adjetivos. O sea, cómo es que hablan, ¿no? Por ejemplo, Aries podría ser atrevido, mientras que Cáncer podríamos decir sensible o reservado, tal vez de Escorpio podríamos decir intenso. Entonces, si juntamos ya los 2 elementos en la carta astral, vamos a ver, Mercurio. Mercurio está en Escorpio. Dijimos, una de las cualidades de Escorpio es la intensidad, la profundidad. Entonces, es una persona que, Mercurio es el pensar y comunicarse, una persona que piensa con profundidad las cosas, que se comunica
con intensidad, que quiere ir hasta el fondo. Y ahí empezamos, como empiezan a juntarse dos significados. Entonces ahí empezamos a entender que todo el mundo no tenemos la misma inteligencia, por ejemplo. No tenemos tampoco la misma forma de aprender las cosas. Por eso es que un sistema educativo basado en una sola forma de aprender nunca podrá ser bueno para todos, porque cada quien va a haber mentes que aprenden mucho a través de lo práctico, va a haber mentes más rápidas, mentes más lentas, mentes más orientadas al detalle y al análisis, mentes más simbólicas, intuitivas y más orientadas al arte. Por eso es que la astrología puede ser también una excelente herramienta, por ejemplo, para ver también las cartas astrales de los niños, de los hijos, para entender como algunos puntos, a ver cómo es la inteligencia, la forma de aprender de alguien. Pero eso es solo sobre Mercurio, hay muchas más cosas, con cada planeta nos dice algo. Pero es un poco para que entienda de dónde puede venir también una lectura astrológica y para qué nos puede servir. Venus nos hablaría de nuestros gustos, de lo que nos gusta en general, de lo que valoramos y de lo que nos gusta encontrar en las relaciones. Entonces puede hablarnos mucho de lo que nos atrae, tanto a nivel de relaciones románticas como a nivel de gustos, por ejemplo. Marte es más nuestra energía física del cuerpo, cómo es que hacemos las cosas, cómo con las cualidades que va a dar el signo donde estaba Marte. Y luego hay ese tercer elemento que les decía son las casas, que es donde opera la energía. Las casas son ámbitos específicos de la vida donde tende a moverse una energía. Por ejemplo, si hay muchos planetas en una casa que simboliza el hogar, la familia de origen, puede ser que para esa persona esté muy conectada con sus orígenes y con su familia y que tenga muchas vivencias en ese ámbito de la vida. Hay personas que tal vez tienen los planetas en casas astrales, que como les decía, son el escenario, son ámbitos concretos de la vida que tienen que ver más con la profesión. Entonces su vida tal vez se desarrolla más hacia afuera, hacia su búsqueda profesional. Para otras personas puede ser más importante el tema de la pareja a lo largo de la vida. Siempre todos vamos a tener todas esas esferas de alguna forma, pero eso es lo que marca también el hecho de que tal vez algunas personas tienden más a desarrollarse en ciertos ámbitos o no, o tienen una vida más volcada hacia lo social y otras vidas parecen ser más volcadas hacia adentro, hacia una experiencia más íntima o familiar. Entonces eso es lo que nos indica la casa. Es muy importante el tema de las casas, también porque cuando queremos empezar a seguir el calendario lunar, les voy a enseñar ahorita cómo pueden ver cada luna nueva y cada luna llena, en qué ámbito de la vida están accionando para cada uno de ustedes. Y luego, bueno, entonces aquí los vemos otra vez, ¿no? Los planetas, los signos, las casas, estas rebanadas adentro. Y luego están esas líneas rojas, verdes, azules, que son los aspectos. Los aspectos que son ángulos matemáticos que forman los planetas entre sí. Indican cómo fluyen las energías. En astrología, todos los ángulos múltiples de 30 son relevantes. ¿Por qué? Lo van a entender muy bien quien siga conmigo. Lo vamos a entender a través de la geometría. La geometría nos habla de cómo fluye la energía. Y nos habla también de la numerología y también es música, es armonía aplicada al espacio. Pero bueno, en pocas palabras, es como esas energías que yo tengo adentro se mueven en mi interior. A veces tenemos personas que tenemos lados de nuestra personalidad que son muy diferentes entre sí. Y esto nos va a generar cierta tensión, cierto dinamismo. Porque a veces parece que somos muy extrovertidas en ciertas cosas y en otras somos muy reservadas, por ejemplo, que en ciertas cosas somos muy mentales y en otras súper emocionales y a veces decimos,
ay, ¿por qué, no? De un lado quiero conexión emocional, pero del otro necesito pensar todo a detalle, pues es un ejemplo. Entonces esas personas que tienen ese aspecto más como de tensión, de dinamismo, van a sentir esa motivación al desarrollo personal más fuerte, porque sienten, ¿no? Como si dos lados de la personalidad jalaran en direcciones opuestas, o por ejemplo puede hablarnos de facetas de nuestro ser, de nuestra personalidad, que se refuerzan la una a la otra, que se dan fuerza, que ya están en armonía, que empatan. Entonces ahí podemos ver un talento, por ejemplo, que emerge, que tenemos, un don particular. Entonces los aspectos nos hablan un poco de eso. Nos dan una visión de en conjunto de todas estas energías que al principio separamos para entender. Porque siempre la carta astral al final, aunque en el aprendizaje astrológico se aprende separando, qué es un signo por sí solo, qué es un planeta, pero siempre hay que entenderlo como viendo el todo, viendo que todo está unido. Entonces es un poco los aspectos cómo hablan esos actores que son los planetas entre sí, cómo se hablan, son como se hablan de una forma que se entiende, de una forma que hablan idiomas diferentes y tienen que esforzarse para comunicar entre sí y así. Y esos aspectos también están sucediendo en el cielo todo el tiempo y son lo que sentimos en el día a día. Cuando una astróloga o un astrólogo hace un horóscopo, está leyendo los aspectos. O sea, les está diciendo, ahorita en el cielo se está tocando un acorde disonante de mucha tensión que nos exige a todos esforzarnos muchos porque las fuerzas están como en choque, ¿no? Entre sí. O nos está diciendo, oh, ahora es un momento de resolución, de armonía, donde es excelente para ciertos tipos de cosas, ¿no? Están leyendo los signos y esos ángulos que están haciendo entre sí los planetas. Entonces, bueno, estos son los elementos bases de la carta astral realmente para poder como interpretar todo eso. Hay que estudiar, ¿no? Primero los signos, qué son los cuatro elementos que simbolizan, cómo podemos sentirlos en el cuerpo, cuáles son las cualidades de cada uno de esos 12 signos. Luego, las casas, los escenarios de la vida, cuáles son esos 12 signos, esas 12 casas. También entender cómo es que todos los signos y las casas se mueven por polaridades. O sea, hay dos signos que son dos caras de la... Hay como 6 parejas en el zodiaco, de dos signos que son dos caras de la misma moneda y son complementos. Entonces hay que entenderlos por separados, hay que entenderlos por pareja y luego como un flujo en conjunto. Y luego se va empezando también a través de la geometría y de entender esas líneas rojas, azules, cómo fluyen entre sí. Al final emerge un cuadro. Para realmente, como si les interesa estudiar eso, por eso es que está desarrollando un taller donde vamos a ver más profundamente eso, porque realmente se necesita dedicarle tiempo para entender bien ese lenguaje astrológico. O tal vez simplemente con esa plática tengan la curiosidad de conocer su tema natal, entonces pueden pedir una lectura de la carta astral conmigo, con otras astrólogas, y no tienen que, así es, en ese caso, saber ustedes directamente de astrología, pues yo trabajo con la retribución consciente. Si a alguien le interesa conocer su carta, me puede contactar al final de la clase. Pero bueno, una forma más sencilla de acercarse de la astrología a la astrología es empezar a seguir, como les decía, las fases de la luna. Especialmente, bueno, la luna ya vemos que tiene muchas fases en el cielo, realmente de nueva pasa a creciente, pasando por un cuarto. Cada fase tiene unas características, unas cualidades también, hasta llegar a llena y luego regresar a nueva. Pero realmente en esa clase de hoy no nos vamos a ver todas porque sería mucho. Vamos a ver nada más las dos principales, que son la fase de luna nueva y la fase de luna llena, y cómo podemos juntar
una información astrológica más. Entonces, cada vez que hay una luna nueva, por ejemplo, le quiero enseñar un ejemplo aquí. Supongamos que esta sea mi carta astral, no es así, es una carta inventada, digamos. Pero yo saqué mi carta astral en el sitio web y ayer fue, no, perdón, hace 2 días fue luna nueva. Fue luna nueva en el signo de Piscis. Ustedes en su calendario que le envié por correo y que también les voy a mandar en el grupo de WhatsApp, van a ver así que está marcada la luna nueva. Por ejemplo, en marzo, el 2 miércoles hubo luna nueva en Piscis, el horario exacto, en qué pasó, y van a ver que aquí dice 12:06. Esos son, y el simbolito de Piscis, que es este simbolito de acá. ¿Ven? Este es el símbolo de Piscis y aquí también lo dice, Piscis. Entonces, 12 grados 06, ¿qué es eso? La carta astral, ya ven que cada signo, si se fijan, hay 30 lineitas. O sea, cada signo son 30 grados de una circunferencia de 360. Entonces vamos a buscar, aquí está el signo de Piscis. ¿Okay? O sea, la luna nueva se dio hace 2 días a los 12 grados de Piscis. Entonces yo tengo que contar 12 grados para ver dónde exactamente. Entonces, si siempre los grados se leen de forma antihorario, o sea, contraria a la manecilla del reloj. Entonces, si me voy en ese sentido, aquí es donde empieza y se va hacia acá. Entonces cuento 12, 10, 11, 12, aquí se dio la luna nueva. Entonces, para esa persona, la luna nueva se dio en la casa 4. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si yo pongo aquí en astro.com con tránsitos, me van a salir en verde dónde están los planetas en este momento en el cielo. En ese momento ahora. Y aquí está el simbolito de la luna. Aquí está la luna. Ahora ya está en Aries. Hace 2 días, como la luna se mueve muy rápido, pasa alrededor de 2 días y medio por signo. Cuando se dio la luna nueva, estaba aquí, donde estaba el sol. Entonces, para esta persona, se dio la luna nueva en el ámbito de su casa 4, porque estaba aquí. Si la luna nueva hubiera sido aquí, como está ahora en Aries, ya hubiera sido en la casa 5. Pero bueno, entonces cada luna nueva ustedes pueden ver en su carta astral. A ver, entonces ahora la próxima luna nueva que viene en abril, por ejemplo, aquí está. No, sí, en abril. Es la luna nueva en Aries, el 1 de abril, a los 11 grados de Aries. Genial, entonces va a ser aquí. Aries es este simbolito de acá. Aquí vi el símbolo de Aries. Voy a mi carta astral, lo busco. Aquí está Aries. Voy en sentido antihorario, 11 grados. Trazo una línea hacia adentro y veo en qué casa cae. Cae en mi casa 5. Al final de la clase les voy a mandar por el WhatsApp o lo voy a incluir mejor en la presentación. Se me fue poner eso, pero lo voy a incluir. Unas palabras clave del escenario de la casa 5. Entonces eso se lo menciono porque lo que pueden hacer ustedes, no sé por qué se trazaron estas líneas, pero bueno. Cuando hay una luna nueva, es el momento en que el Sol y la Luna están alineados desde la Tierra y entonces no vemos a la Luna en el cielo. ¿Por qué están alineados? Cuando la Luna está del lado opuesto y la Tierra está en medio, en cambio la Luna recibe toda la luz del Sol y la vemos llena. El momento de luna nueva, entonces es un momento de luna negra, se dice también luna negra, porque no se ve, las noches son más oscuras. En ese día
y en esos días cercanos a la luna nueva. No hay luz. Es un momento en que Sol y Luna se alinean y están en un mismo signo del zodíaco y es el principio de un ciclo. Es un momento de muerte y renacimiento. Es un momento de concepción. Sol y Luna, que son también masculino y femenino, se están uniendo en un mismo lugar de la rueda zodiacal para engendrar, para abrir un nuevo ciclo que va a durar un año hasta 12 meses después que se vuelve a dar una luna nueva en ese mismo signo. Ese ciclo, entonces, en ese momento de luna nueva, toda la energía está hacia el interior, es un momento de introspección, es un momento de descanso, es un momento de siembra y de comienzo de un ciclo, como les decía. Entonces, si yo quiero empezar a acercarme a la astrología, cuando se acerca la luna nueva, puedo tratar de hacer más espacio en mi vida para la introspección, para la meditación, para el descanso. Puedo ver en qué signo se da. En ese taller no nos va a dar tiempo, o sea, hoy, ver a todos los signos, pero si quieren luego tomar las siguientes clases, sí los van a poder entender, y si no quieren tomarlo, pueden buscar en internet, hay un montón de información, cada luna nueva llena sobre los signos. Entonces digo, esa luna nueva, aparte de ser luna nueva, está abriendo un ciclo con la energía, por ejemplo, hace 2 días de Piscis. La energía de Piscis tiene que ver con la sensibilidad, con lo trascendente, con la solidaridad, con la compasión, con el perdón, con el amor incondicional, con el arte, con la inspiración. Entonces puedo abrir o sembrar unas intenciones para trabajar con esa cualidad energética de Piscis. Todavía se puede hacer, aunque haya pasado hace 2 días, todavía estamos sintiendo esa energía. Y luego, yo a nivel personal, porque eso es para todo el mundo, puedo ver lo que le enseñé antes, en qué casa astral se cae la luna nueva. Entonces, si yo sé que cayó en la casa 5 y en mi casa 5 natal, tengo a la mano esa carta y puedo averiguar en qué casa, sé que esa apertura energética tiene que ver con el ámbito que marca esa casa. La casa 5, por ejemplo, es la casa que nos habla del escenario de los proyectos creativos o de los hijos. Es proyectos creativos, entonces si yo soy una mujer creadora y trabajo con mi creatividad, puedo abrir un ciclo, una intención es empezar cosas que tengan que ver con eso en específico. O tal vez tengo hijos y hay temas, o tal vez quiero tener hijos, no sé, puedo trabajar con ese hecho de los hijos también de carne y huesos, o en sentido más metafórico, simbólico, hijos creativos. También la casa 5 es la casa de los disfrutes, del placer, de las relaciones románticas en su primer etapa, o sea, cuando recién conocemos a alguien, está esa etapa del enamoramiento. Entonces también puedo sembrar intenciones que tengan que ver con eso. Entonces eso de conocer mi carta y ver en qué casa cae la luna nueva me da como una información extra. Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir un astrólogo, una astróloga que me habla de la luna nueva en Aries, la próxima, la que abre el año, el equinoccio. Voy a escuchar las cualidades de esa luna y luego miro en mi carta en qué casa está. Está en la casa 10, la casa de la profesión. Vale, puedo aprovecharla más para sembrar intenciones, para empezar algo en relación a eso. Está en mi casa de la pareja o está en mi casa de mi inconsciente, mi sanación, o tal vez puedo plantearme, no sé, cómo trabajar algunas cosas que quiera sanar yo en relación a esa energía y así. Y luego está el momento de la luna llena. Les hago notar que un ciclo completo de una luna en un signo, o sea, ahora se abrió el ciclo de Piscis con esta luna nueva. Cada luna nueva se da en un signo, cada mes hay una luna nueva que se da en un signo diferente. Después de 6 meses se da una luna llena en ese mismo signo. No sé si ahorita se dio
en marzo, ahora se dio la luna nueva en Piscis. Si ustedes van a septiembre, van a ver que hay una luna llena en Piscis. Y ese momento de la luna llena, ¿qué es? Es un momento de culminación de un ciclo. El sol le da toda su luz a la luna, que nos refleja su luz, y podemos en los días de luna llena ver una culminación de algo. Toda la energía es hacia el exterior. La noche está más luminosa, vemos más, vemos con más claridad. Son momentos de manifestación, de cosecha, de plenitud, de mucha energía. La energía está más hacia afuera, hacia la interacción social, hacia hacer cosas. A veces hay un desgaste de energía, incluso en luna llena, de tanta energía que se mueve, no podemos dormir, hay mucha actividad. Son momentos de resultados, de respuestas, de revelación. Entonces, si tenemos un diario astrológico o trabajamos realmente empezamos a trabajar con esos ciclos, podemos ir apuntando. Aquí le puse un espacio en el calendario, pero pueden hacerlo ustedes donde quieran, ¿no? Para apuntar intenciones de luna nueva. O sea, pueden hacer esa reflexión, tener ese momento de introspección en la luna nueva, y ya en la llena, 6 meses después, pueden ver, a ver, yo hace 6 meses me había propuesto esto. ¿Cómo está mi vida ahora? ¿Qué he logrado? ¿Qué no he logrado? Y entonces ya en base a lo que uno ve con la luna llena, especialmente en relación a ese signo y a esa casa, vas como ajustando, ¿no? A veces justo los momentos de cuando la luna está menguante, y también en esos meses, antes de que se cierre un ciclo de un año lunar, son los momentos en que justo soltamos, nos preparamos. También antes de una luna nueva son buenos días para soltar, para sí, dejar ir lo que ya no nos sirven. Y los días después de la luna nueva son buenas para iniciar cosas. Mientras que la luna sea creciente, la energía va subiendo hacia afuera, entonces más de acción hacia afuera. Y mientras la energía está menguante, también lunar, está más bueno para ir soltando y hacer ciertas reflexiones. También en los momentos de los cuartos lunares suelen ser momentos de desafío, por lo general el cuarto creciente, porque son momentos de prueba, son como momentos de tensión entre sol y luna, cuando empezamos a hacer algo y aparecen las primeras pruebas que tenemos que vencer. Pero en el cuarto creciente por lo general hay más energía de vencer los obstáculos, decir, ok, empecé a hacer algo, ya vi que esto es difícil, se están presentando esas pruebas, esas dificultades, pero tengo ganas, tengo la energía de vencerla. La luna llena se revela realmente el resultado o las cosas como son, y ya después de la luna llena, por lo general, ahí es donde empezamos a sentir si hubo un exceso de energía, un exceso de actividad, que necesitamos un descanso, tal vez empieza a bajar nuestra energía vital. En el cuarto menguante, muchas veces en los días de cuarto menguante, vemos cómo tal vez estamos más propensos a ver cómo tal vez no todo fue como queríamos, entonces podemos soltar a veces cosas y decir, bueno, eso ya no funcionó, lo dejo ir, o eso ya se tiene que cerrar. Empezamos como a ver también lo que necesita concluirse para que luego se pueda, cercana a la luna nueva, se pueda hacer ese trabajo a veces de soltar. Y a veces pueden ser cosas evidentes, más en el exterior, o puede ser una vivencia más interna, más de nuestra sensibilidad. Y recordamos que la luna mueve las emociones, entonces mueve nuestra sensibilidad y todas nuestras aguas internas. Entonces, así es como un poquito como pueden empezar a observar la energía de luna nueva y llena. Obviamente, para las mujeres que también tenemos nuestro propio ciclo lunar, habría que añadirle el trabajo de observación de nuestra propia luna.
no va a ser lo mismo vivenciar una luna nueva, por ejemplo, si coincide la luna nueva con la menstruación o si coincide la regla con la luna llena. Tal vez la luna llena es una energía muy hacia afuera, pero nuestra propia luna interna, si estamos menstruando, nos pida descanso, nos pida... Entonces ahí es como de entender también los dos ciclos, cómo van interactuando, cómo a veces se alinean y cómo a veces se mueven, ¿no? En relación a cómo está nuestra energía. Es un trabajo muy interesante y profundo. Y claro que entonces se regresa a ese tema del principio, ¿no? No podemos solo vivenciar la astrología sin el cuerpo. Entonces, así es como una pequeña herramienta que tal vez se pueden llevar desde el tallercito de hoy. Y también para concluir y antes de dar espacio a quien quiera hacer unas preguntas o compartir algo, me gustaría un poco platicarle cómo es que se va a desarrollar el taller que voy a ofrecer a partir de la próxima semana, que es un taller de 10 semanas, un encuentro semanal de 2 horas cada semana, cada miércoles, donde vamos a ver todos los temas astrológicos en detalle. Vamos a empezar abriendo la energía con un pequeño ritual de iniciación. Les voy a dar otra vez como unos principios básicos de autoobservación y de meditación para que puedan relacionar esas energías que parecen tan abstractas de los signos más en lo directo con su cuerpo. Vamos a ver los principios herméticos, que son unos principios de leyes universales que tienen que ver muchísimo con cómo se mueve la energía en el universo y están directamente relacionados con la astrología. Va a haber una clase donde vamos a dibujar el mandala astrológico y vamos a dibujar con colores esas formas, esas geometrías, que nos va a ayudar mucho a entender desde otro nivel y no solo desde lo intelectual, sino también desde lo visual, que son esa geometría sagrada, esa numerología en que se basa toda la astrología. Vamos a ver los 4 elementos y los modos en que cada elemento se desarrolla. Como les decía, ¿no? Que cada elemento tiene 3 signos y ese elemento se expresa en 3 formas diferentes. Luego vamos a ver los 12 signos uno a uno, como cuáles son, qué arquetipos son. Son arquetipos, son símbolos universales los signos. Los vamos a ver por separado, por parejas y luego en una visualización de todos, de cómo se mueve esa rueda de 12 energías. Vamos a ver el mapa, la orientación, los puntos cardinales, el famoso ascendente, medio cielo, descendiente, fondo del cielo y las casas. Vamos a ver en detalle esas 12 casas que simbolizan. A ratito que le mando la presentación les voy a dar solo unas palabras claves por casa, pero luego si toman el taller vamos a tener una clase de 2 horas solo sobre eso para entenderlo más a detalle. Vamos a ver todos los planetas. Entonces, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, los sociales, como les decía, Júpiter y Saturno, los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y otros elementos de la carta astral, que son Quirón, Lilith, los nodos lunares. Vamos a ver los aspectos, esas líneas rojas, azules, verdes que juntaban los planetas, y vamos a practicar. La idea es que cada quien desde la primera clase va a sacar su carta astral y que vamos a usar las cartas astrales de los participantes como ejemplos concretos para entender la temática de cada clase. De hecho, las últimas 2 clases van a ser enteramente dedicadas a la práctica. O sea que va a haber 8 clases teórico-prácticas y 2 finales de pura práctica, de pura lectura, de pura interpretación para ir integrando todos los elementos. El taller, yo trabajo con la retribución o reciprocidad consciente, que es una forma donde cada quien decide cuánto aporta por clase. No hay un costo fijo. Yo ya llevo unos años trabajando así, me gusta mucho, siendo una forma muy novedosa, acuariana, inclusiva. Muy bien trabajar ese tema también de lo económico. La idea es que cada quien haga una reflexión lo más honesta posible de lo que recibe,
de lo que puede dar siendo amable con su situación económica, sabiendo también que quien pueda dar más va a compensar un poco para quien esté en el taller y tal vez no pueda aportar mucho. Y también valorando mi tiempo, mi estudio, mi trayectoria de años con la astrología y toda la síntesis que puedo ofrecerle de ese material que le voy a dar clase por clase, también con libros, todas las clases van a quedar grabadas. Principalmente quisiera formar el grupo en ese horario de 12 a 2. Si hubiera muchas personas que no pueden en esa hora, abriría un segundo grupo en la noche también de 7 a 9, pero de preferencia me gustaría que se quedara el grupo en este horario. Y también siempre va a quedar, estoy hablando de horarios de México, si hay personas que están en otros lados, justo ese horario de México de 12 a 2 es bueno para gente que esté también en otros países, por eso lo escogí como horario principal, pero estoy abierta a abrir un segundo grupo y, y todas las clases quedarán grabadas. El único compromiso que pido al inscribirse a ese taller es que realmente van a tener como la facilidad del pago. Puede ser en todo el taller en un único pago o en varios, dependiendo de su situación y de cómo es mejor para ustedes, pero si deciden tomarlo, que realmente lo completen, o sea que el compromiso es hacer todo el taller, porque yo luego cierro grupo, o sea, con un número de persona y quisiera llegar al final con ese número de persona y que no abandonen las personas en el camino, y por eso solo pido un depósito de compromiso al empezar el taller. Entonces, quien sienta el llamado y le interese, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y también lo más práctico para que realmente se lleven esa herramienta de autoconocimiento a su vida. Pues me pueden contactar y escribir y con mucho gusto le meto al grupo que empieza el miércoles de la próxima semana. Y bueno, ya llegamos como a una horita de mi monólogo astrológico aquí de esta clase, así que me gustaría mucho poder abrir un momentito el espacio para que se puedan expresar. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, este es el momento.